Poutourou de Foix publicó su primer disco en 1978. Se tituló Abril. Entonces componían el grupo Curro Fatás, Pepe Gros, Juanma Labordeta y Michel Aviles, que poco después dejaría la banda. No huele mal. En el año 78 grabáis vuestro primer disco, creo. Sí. Me acuerdo porque es el año en el que yo nací. Ah, mira. Es su primer disco, Abril. Estamos hablando del año 79. Eso significa que Poutourou probablemente sean los primeros o el primer grupo que no sean cantautores que graban en Aragón. Título Abril, que no aparece por ningún sitio el título en la portada hasta que sacas el disco, ves la galleta y pone Abril en pequeño. Tuvieron suerte porque Aragón ya disponía de un sello discográfico propio que se llamaba Chinchecle, que nació con La Bordeta, con La Bullonera, con Chicotén, más tarde se incorporaría Poutourou, claro. Y ahí, gracias a mis amigos en Madrid, Gonzalo García Pelayo, Carlos Tena y Antonio Gómez, que entonces habían creado el sello Gong en Mobile Play, que fue el sello número 1 en España en cantautores y en rock underground, especialmente rock andaluz. Pues introducimos también a Poutourou de Foix. Y ese fue el origen del conocimiento y el origen, las gracias de que pudieran entrar Poutourou en un sello discográfico nacido en Aragón, pero con distribución nacional e internacional. A finales de los 70, Pepe y Juanma formaban un dúo que cantaba versiones de Brassens y otros artistas. Curro tenía su propio grupo de teatro llamado Patito Feo y la idea de crear una banda musical. Así que contactó con Pepe y Juanma y, como se suele decir, el resto es historia. ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo conoces? Pues mira, yo cuando tenía 21 años, yo dejé la carrera de historias por el teatro, me gustaba mucho. A los 21 años fundé mi propia compañía que se llamaba El Patito Feo y escribí una obra en 3 noches, así muy Lope de Veguiana. Y fue tal éxito que coincidimos en una sala que se llamaba El Chal Chal, que por la tarde hacían música en directo sudamericana y tal para las parejitas de novios, que entonces iban por las tardes de los sábados y los domingos, y por la noche hacíamos nuestra obra. Yo conocí a Curro Fatás en el Patito Feo, aquel grupo de teatro, entre comillas, teatro, y siempre me había sorprendido Curro, primero porque era un improvisador nato, y luego porque era un culo de mal asiento, ¿no? Un día conocí a una pareja de cantautores, Juan Manuel Labordeta y Pepe Gros, que hacían unas versiones preciosas de canciones de gente que todavía no se conocía en España. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, algunas hacían de Serrat y tal. Y entonces, como estábamos en la misma sala, yo estaba haciendo una obra de teatro y les dije, ¿por qué no hay un par de canciones que me gustaría meter en la obra de teatro? ¿Por qué no salís y me acompañáis? Y yo, a cambio, os hago las presentaciones de vuestros recitales. Empezamos, fue un intercambio, y un día cayó en nuestras manos un disco de Luthier. Juan Manuel Labordeta tenía una guardilla en la calle de San Pablo y de repente un argentino me ha traído un disco de esta gente que dice que son buenísimos. Y en el tocadiscos, entonces puso el Luthier y yo ahí me hizo la cabeza, ¡pau! Digo, estos no hacen teatro, pero tampoco hacen canción, mezclan el teatro con la canción. Dice, yo quiero hacer una cosa así, pero a lo Baturro. Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda y esto no hay cristiano que lo entienda. ¿Quién componía? ¿Quién hacía las letras? Pues yo era más la parte del letrista y Pepe y Juan la parte musical. La parte musical. Aunque ellos también colaboraron en letras y yo colaboré en música, porque aunque no sé música, tengo bastante cultura musical, porque mi padre me imbuyó del amor a la música clásica, al jazz. Yo creo que trabajaban espontáneamente en esa especie de consorcio que fue Poutourou de Foix, que el nombrecito también se las trae. Llevábamos 3 canciones compuestas, vino una amiga nuestra que se llama Flor, muy maja, y le dijimos, Flor, hemos hecho 3 canciones, todavía no tenemos ni nombre para el grupo, a ver qué te parecen. Se las cantamos
Dicen, ¿están de Puturru de Foix? Y yo digo, ¿what? ¿Eso qué es? Dice, eso lo decimos con mis amigos en Jaca para decir que algo está de pi, madre. Esto está de Puturru de Foix y del pim pam pum de la France. Oye, me encanta lo de Puturru de Foix y le dije a Pepe y a Juan, ya tenemos nombre. Bueno, al principio nos llamaban de todo, Potpurri de Foix, Puti Club de Foix. Por ahí se ha dicho mucho que Puturru de Foix eran algo así como la Trincavis. Yo creo que de quienes estaban enamorados los puturrus eran de los luthieres, los argentinos, ¿no? Cuando nosotros empezábamos no conocíamos a la Trinca. Y ya estando como grupo, dijeron, pues hay en Cataluña 3 tíos que se parecen un poco a vosotros, nos lo dijo en catalán, porque cantan ese tipo de canciones satíricas y son 3, y nos pasaron una cassette de la Trinca en catalán, porque entonces no cantaban en castellano. Entonces la gente se pensaba que al albur a la sombra de la Trinca nos habíamos hecho, no, coincidimos un poco en el tiempo. En el tiempo, ¿no? Cantaban en catalán, pero la Trinca tiene sin duda una influencia muy clara en Puturru de Foix. Se practica humor en un momento en que la situación política no era exactamente perfecta, ni mucho menos, ¿no? Y se hace humor que no deja de ser transgresor, aunque ellos, la canción de más éxito no es transgresora, pero no deja de ser una crítica a las canciones del verano, la de la toalla. O sea, la canción en sí dices, bueno, pero no, perdone, es que es una crítica a las chorradas que cada verano salían, no te olvides la toalla. Y yo he coincidido con ellos en alguna actuación y bueno, hemos tenido una relación normal, buena. Coincidimos en un bolo aquí en Zaragoza, en el Pilar, y luego pues los seguí viendo porque como tenían la productora, pues en algún programa, claro, como No te rías que es peor y tal, siempre había el Mainat o Toni Cruz. Les deseo todo el éxito del mundo, que cuanto más gente haya haciendo humor, y humor inteligente, o por lo menos no estúpido, pues mejor. Mucha suerte, Puturru.